Yo he titulado este taller La Iglesia y la atracción al mismo sexo, ¿vale? Yo, como bien ha dicho Moy, yo estuve estudiando en el seminario de la Carlota y ya en el primer y segundo año, no me preguntes por qué, pero me dio por leer un artículo donde ya ciertos autores, que ya veremos a continuación, pues ponían en tela de juicio lo que siempre se ha estado entendiendo con los versículos bíblicos que hablan acerca de la homosexualidad. Entonces, al leer ese tipo de artículos, me creó algo en mi corazón que me hizo empezar a estudiar el tema. Cualquier trabajo de investigación que fuera libre, ya aprovechaba y empezaba a decidir el tema y empezaba ya a estudiar el tema. Siguiendo el trabajo, al final, como bien ha dicho Moisés, pues te hace el seminario hacer una tesina, ¿no? Y mi tesina fue, el título es La homosexualidad desde una perspectiva teológica y pastoral. Y esto es lo que yo vengo a dar en estas dos sesiones. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver la parte, entendedme, un poco más aburrida, la parte más teológica, la parte más de las escrituras, meternos a fondo en los términos en griego, en hebreo, pero creo que es muy importante porque tenemos que defender la verdad. ¿Y por qué tenemos que defender la verdad? Yo he traído algunos libros, ¿vale? Donde ya hay ciertos autores, que ahora veremos cómo se les denomina, donde ya están diciendo que la homosexualidad no es pecado. Hay ya ciertas iglesias, aquí en España, donde ya la homosexualidad para ellos no es pecado. Entonces, tú te puedes casar ya en este tipo de iglesia evangélica, tú ya puedes ir con tu pareja del mismo sexo en este tipo de iglesia. Entonces, es necesario no solo que digamos nuestra postura, sino que tengamos base bíblica para argumentar y para contrarrestar los argumentos que podamos encontrar respecto a la otra postura. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Y en la siguiente sesión, el miércoles de la semana que viene, vamos a ver ya un tema más pastoral, más práctico. Es decir, entendemos a la luz de las Escrituras que la homosexualidad es pecado, bien, pero ahora, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? ¿Qué papel tiene que tomar la Iglesia? ¿Qué consejos le podemos dar a este tipo de personas que se puedan acercar con este tipo de problemática? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Y antes de entrar de lleno en el tema, permíteme que pueda hacer una introducción a un tema muy delicado, como he dicho, ¿vale? Y el primer punto que vamos a ver en esta introducción es que el amor es Dios. Y sí, no lo he escrito mal. No Dios es amor, sino que el amor es Dios. Y eso es lo que está pasando en el siglo XXI. Si te das cuenta, en el siglo XXI, el Dios que se ha creado la sociedad es el amor. Años anteriores, el Dios de la sociedad podría ser el nacionalismo, por ejemplo. La Alemania, por ejemplo, nazi, la Alemania del nacionalismo, había personas que morían por ese sistema político. El comunismo en su época, el capitalismo, es decir, hubo ciertos pensamientos en la época anteriores en nuestra sociedad que eran, entre comillas, entendedme, el Dios de esa sociedad. ¿Por qué? Porque morían por ese pensamiento. Daban su vida por ese pensamiento. Es decir, se entregaban por completo por ese pensamiento. El ejemplo más claro lo podemos encontrar en la Alemania nazi. Daban todo por el Kaiser. Daban todo por ese tipo de pensamiento. Pero debido a que el capitalismo ha fracasado, el nacionalismo ha fracasado, el comunismo ha fracasado, ahora la gente, ¿por qué le ha dado? El amor. El amor. Y ahora el amor se ha convertido en un Dios. Por lo tanto, no hay nada ni nadie que pueda ir en contra del amor, ¿eh? Y eso es lo que pasa en esta sociedad. En esta sociedad, si dos personas, ya sean de un sexo opuesto o del mismo sexo, si se aman, no hay nada, ni nadie, ni argumento que pueda ir en contra del amor. ¿Por qué? Porque el amor en el siglo XXI, en nuestro contexto occidental, se ha convertido ¿qué? En un Dios. Y no podemos ir en contra. No podemos ir en contra. Un nacionalista llamado Parnell dijo del nacionalismo, dice, ningún hombre tiene derecho a fijar los límites para el progreso de una nación. Si nosotros pudiéramos utilizar esta frase para el siglo XXI, diríamos
que no hay fuerza más imparable que el amor. Y que no hay nada ni nadie que pueda fijar los límites del amor, ¿eh? Y que pueda decir, esto sí, esto no. El amor es Dios. Ahora bien, el segundo punto dice, todo fluye, todo... Sí, ya la otra vez me pasó lo mismo, no estoy acostumbrado a tener la pantalla y es cierto. Todo fluye, todo cambia. ¿Ustedes sabéis que hace no más de 100 años en los libros de psicología la homosexualidad era considerada como una enfermedad? No lo digo yo, lo dicen los manuales de psicología de hace 100, 200 años, no yo. Es decir, todo cambia. Si te das cuenta, todo está cambiando en esta sociedad a un ritmo aceleradísimo. Lo que antes era considerado hace 100, 200 años una enfermedad, ahora no es considerado una enfermedad, sino todo lo contrario. A día de hoy, la homosexualidad se lleva con orgullo. Es decir, el ser homosexual es una característica que parece que da orgullo. Y no solo eso, sino ¿sabéis qué? Que vivimos en una sociedad reduccionista. Y tú me querrás decir, ¿Ezequiel reduccionista? Sí, reduccionista, porque a mí me dicen los chavales, los jóvenes de mi iglesia me dicen, mira Ezequiel, ahora cuando se presentan los niños en el colegio, el niño dice, hola, me llamo Antonio, tengo 15 años y soy homosexual. Hola, me llamo Pepita y soy lesbiana. Es decir, hemos reducido tanto nuestra personalidad y nuestro carácter que ya nos definimos por eso. No sé si me estás entendiendo, no sé si vas por donde, si me estás llegando a entender. Es decir, somos tan reduccionistas, hemos reducido tanto nuestra personalidad que un heterosexual jamás se va a definir y va a decir, hola, me llamo él y soy heterosexual. ¿Por qué? Porque la heterosexualidad yo soy, pero no me llega a definir tanto como para un homosexual. Entonces, por eso es un tema tan delicado, porque cuando tratamos la homosexualidad y a la luz de la palabra, ¿tú sabes cómo se siente el homosexual? Atacado. ¿Por qué? Porque lo ha hecho tan personal, está tan interiorizado que él es homosexual, que cuando tú le estás hablando las verdades de la palabra, tú no le estás hablando de una conducta, que es de lo que verdaderamente le estamos hablando. Yo no ataco a la persona. Yo no le estoy atacando a su ser, yo le estoy atacando a una conducta que él tiene. Pero claro, la persona, con este reduccionismo, cuando yo estoy hablando de la homosexualidad, ¿qué es el que siente? Que le estoy atacando a él, que le estoy atacando a su identidad, a lo que él es en lo más profundo de todo su ser. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque por eso el homosexual, cada vez que hablamos de estos temas, dice que tú eres homófobo. No, yo no soy homófobo. Yo hablo en contra de ciertas conductas, pero yo no odio ni tengo nada en contra de la persona en sí. Pero claro, la persona sí se siente así. Y por último, el pensamiento teológico. ¿Qué decir del pensamiento teológico? Hace 100 años, ningún teólogo, ninguna iglesia evangélica tendría dudas de decir a ciencia cierta que la homosexualidad es pecado. Ninguna iglesia tendría dudas al respecto. Pero ¿qué ha pasado? Que con el paso del tiempo, al igual que la ciencia ha ido avanzando y lo que antes era una enfermedad hace 100 años en los libros de psicología, ahora no lo es, la teología lamentablemente también ha cambiado. Y lo que antes sin ninguna duda era pecado, ahora depende del círculo evangélico por donde te muevas, depende de la iglesia por donde te muevas, así será o no será. Y aquí me voy a mojar un poquito. Mira, por ejemplo, esta no lo había puesto, pero por ejemplo, fijaros, no sé si lo llegáis a ver bien, pero por ejemplo, la frase esta que dice el de la derecha arriba, dice, el odio no es un valor familiar, mejor promueve el amor. ¿Veis? Es el amor, el ídolo de este mundo es el amor. Su amor no daña, tu odio sí. Ama y deja amar.
Y ya el de la derecha abajo dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Somos cristianos, somos LGTBI. La Biblia habla de un Dios de amor. Pero es que confunden ese Dios de amor con el amor es Dios, ¿lo veis? Y esas pancartas de odio es ¿por qué? Porque ellos se sienten atacados. ¿Por qué? Porque han reducido tanto su personalidad, como hemos dicho antes, que es que parece que le estamos atacando a ellos. La Iglesia Evangélica Española, una de las denominaciones más antiguas de España, en el 2015 hizo una declaración que se le denomina la Declaración de Manrés, ¿vale? Y llega a estas conclusiones. Mira, la Iglesia Evangélica Española se ha posicionado a favor de una iglesia inclusiva. Y algunas de las conclusiones de la Declaración de Manrés 2015 dice, la primera, la bendición matrimonial de dos personas que decidan casarse, siempre estamos hablando de dos personas del mismo sexo, ¿vale? Que es importante tenerlo en cuenta. Y el segundo, considerar pecado a las personas o institución eclesial que descalifique el amor de dos personas del mismo sexo. Fijaros. Es decir, ya no solo afirman que dos personas del mismo sexo pueden libremente ejercer su amor y casarse dentro de las iglesias de esta denominación, sino que todo el que vaya en contra, todo el que diga algo en contra de todo esto, es pecado lo que está haciendo. Está mal delante de los ojos lo que está haciendo. Llegados a este punto, la pregunta clave, y es la pregunta que vamos a trabajar en esta tarde, es ¿qué enseña la Biblia sobre la homosexualidad? Porque esta es la clave. Yo no me quiero dejar llevar por el pensamiento humano, ni por el pensamiento de los módulos de psicología, ni por el pensamiento de... Yo me quiero guiar por lo que dice la palabra. Entonces, vamos a ver en esta tarde qué dice la palabra acerca de la homosexualidad y qué es lo que enseña, ¿vale? Cada pasaje que vamos a ver en esta tarde la vamos a tratar desde dos puntos de vista, que son los dos puntos de vista que existen actualmente. El punto de vista tradicional, esta postura afirma que la homosexualidad es pecado y es la postura que se ha ido llevando durante, diríamos, casi toda la época de la Iglesia, y la postura revisionista. Esta postura afirma que los textos que tradicionalmente se han utilizado para afirmar que la homosexualidad es pecado, deben ser revisados. ¿Por qué? Porque se han interpretado de una manera incorrecta, claro. Ellos afirman que durante 20 siglos la Iglesia, la interpretación ha sido incorrecta. Afirman que la Iglesia ha estado totalmente equivocada y ellos le dan ahora un nuevo significado, una nueva interpretación. Esta postura afirma que la homosexualidad no es pecado ni es condenada en la Escritura, si sabemos interpretarla de manera correcta. ¿Vale? Antes de empezar con los textos que hablan acerca de la homosexualidad en la Escritura, que te vas a dar cuenta que son muy pocos, creo que es importante tener en cuenta esto, antes de empezar con los textos. El diseño original de Dios. Dice Génesis 1:27, dice, y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Cómo los creó? Hombre y mujer. Es decir, ¿qué nos está queriendo decir aquí Dios? Que hay dos sexos complementarios. Varón y hembra. Hombre y mujer. No hay más. Y en Génesis 2:24 el Señor marca los principios acerca del matrimonio. Porque el matrimonio no es una invención humana. El matrimonio no lo inventó el ser humano, el matrimonio es una invención de Dios. Y como el que inventa pone las normas, nosotros tenemos que dejarnos llevar por el creador y el autor del matrimonio. ¿Y qué dice Génesis 2:24? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a qué? A su mujer y serán una sola carne. Esto no va solo, Génesis 2:24 no va solo en contra de la homosexualidad, también va en contra de la poligamia que tanto se da en el Antiguo Testamento, porque ahí dice, se unirá ¿a qué? A sus mujeres, a su mujer.
Solo una, su mujer, ¿eh? No hay más. Es decir, el plan divino de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer. Claro, ¿qué dicen los revisionistas? ¿Os acordáis quién eran los revisionistas, no? ¿Qué dicen los revisionistas acerca de estos textos de Génesis? Bueno, porque esto es el antiguo pacto. Que esto evidentemente no es vigente ahora. Que estos principios de Génesis ya están pasados ya. No son aplicables para nosotros. ¿Nosotros qué le podríamos contestar? Pues que evidentemente no solo aparece en el Antiguo Testamento, sino que cuando a Jesús se le pregunta acerca del matrimonio, ¿a qué texto recurre? ¿A dónde va Jesús? Jesús dice, no, es que ya el Génesis para nosotros, que estamos en el siglo I, que estamos súper avanzados ya, para nosotros ya el Génesis ya está pasado de moda. Ya el Génesis no cuenta. Ya el Génesis es muy antiguo. No. Sino que vemos como en Mateo 19 y en Marcos 10, cuando a Jesús se le pregunta acerca del matrimonio, Jesús recurre a Génesis 1.27 y 2.24. Y esto es un argumento más que de sobra para poder decir que estos textos del Génesis todas vías son vigentes para el día de hoy. Porque si fueron vigentes para Jesús, evidentemente son vigentes para nosotros hoy. ¿Qué textos encontramos en el Antiguo Testamento que hablen acerca de la homosexualidad? Pues solamente esos, Génesis 19 y Levítico 18:22 y el 20:13. Ya ni más. En el Antiguo Testamento no se menciona más la homosexualidad. Ahora, vamos al primero, Génesis 19. ¿Qué dice Génesis 2:19? Génesis 19, perdón, ¿de qué habla Génesis 19? Vamos a ver el texto. ¿De qué nos está hablando Génesis 19? Evidentemente aquí nos habla de Sodoma y Gomorra, no sé si te acuerdas, cuando Lot estaba viviendo allí en Sodoma y Gomorra, ya el Señor tiene esa charla con esos tres seres súper especiales y decide enviar 2 ángeles a Sodoma y Gomorra para salvar a Lot y a su familia. Esos 2 ángeles se meten dentro de la casa de Lot, pero ahora encontramos que hay un grupo, dice la Escritura, que estaba tanto el mayor como el menor, es decir, estaba abarrotado. La casa de Lot estaba abarrotada a las afueras. ¿Y qué es lo que estaban intentando hacer? ¿Os acordáis de la historia? Queremos conocer a los invitados que hay allí. A los invitados que tú tienes en tu casa, lo queremos conocer. Y Lot dice que prefiriendo antes entregar a estos seres angelicales, ofreció a su hija. Dice, mira que os doy a mi hija. Antes de hacerle algo a estos hombres, os doy a mi hija. Ya sabéis cómo va acabando la historia, ¿verdad? Este texto, ¿vale? Los revisionistas, ¿qué es lo que dicen? Pues que aquí el juicio de Dios es sobre la práctica homosexual coercitiva. No es una práctica homosexual de amor. Y ahora, ¿por qué es una práctica homosexual? Porque aquí tú has dicho, Ezequiel, que lo querían conocer nada más. Pero ese término conocer, que es yada en el hebreo, ese término conocer es tener relación sexual. Bueno, Ezequiel, ¿y tú eso por qué lo sabes? Pues mira, eso lo sé porque hay que ver el contexto y dónde se utilizan esa palabra y ese término. Y en Génesis 4 dice la Escritura que Adán conoció a Eva y tuvieron hijos. Yo creo que aquí somos todos muy mayorcitos para saber que con una simple conversación de conocerse no surgen los hijos. Es decir, ese término conocerse, ese término yada en el hebreo, es mantener relaciones sexuales. Entonces Adán mantuvo relaciones sexuales con Eva y tuvieron hijos. Entonces aquí el pueblo de Sodoma y de Gomorra, cuando le estaban diciendo a Lot que ellos querían conocer
a los invitados que él tenía. En otras palabras, el contexto del siglo XXI, lo que le estaban diciendo a esta gente es que queremos tener relaciones homosexuales con esta gente. Sácalos para afuera. Claro, esa relación homosexual, evidentemente, no es una relación homosexual amorosa. Es una relación homosexual coercitiva. Entonces, esta gente, los revisionistas, ¿qué hacen? Se agarran a eso y dicen, no, 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 aquí el señor está condenando la práctica homosexual coercitiva, no la amorosa. Ese es el primer argumento que utilizan ellos, ¿vale? Y ahora ellos dicen, ¿y quién dice que el pecado, porque siempre hemos relacionado Sodoma y Gomorra con homosexual, los sodomitas, los homosexuales, siempre lo hemos relacionado así. Pero ellos dicen, ustedes estáis muy equivocados. Dice, porque el pecado de Sodoma no tuvo que ver con la homosexualidad, tuvo que ver con la falta de hospitalidad y la tendencia a la violencia. Y ellos dicen en estos libros, ¿tú no quieres Biblia? Pues te voy a dar Biblia. Mira, Jeremías 23, 14. Ellos dicen, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Dicen, ¿cometían qué? Adulterios, y andaba qué? En mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y ahora aquí el revisionista te dice, ¿y la homosexualidad? ¿Tú has visto? ¿Tú no quieres Biblia? Son muy astutos, ¿eh? Yo creo que esta sección teológica, aunque sea un poco más pesada, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque esta gente utiliza las medias verdades, que es mucho más peligroso que la mentira. Las medias verdades son a veces más peligrosas que la mentira. Y utilizan textos, Jeremías 23, 14, y dice, ¿y dónde está la homosexualidad aquí? Ahora, ¿qué argumentos tenemos nosotros? Bueno, y este es el otro. Ezequiel 16, 49, 50. Ellos también lo utilizan y dice, vamos a leer este también. Y dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia. E hicieron abominación delante de mí. Y dice que cuando lo vi, las quité. ¿Dónde aparece aquí? La homosexualidad. No aparece. Ahora, esos son los argumentos revisionistas. Ahora, ¿qué argumentos tenemos nosotros, los tradicionales, para contrarrestar todo lo que hemos estado viendo que dicen los revisionistas? El primer argumento, mi hermano, si esta práctica, es decir, si estos moradores de Sodoma y Gomorra, cuando vieron a los invitados de Lot entrar en su casa y fueron todos en masa en busca de tener relaciones homosexuales, ¿tú crees que ese pecado de la relación homosexual surgiría ese día, en ese momento? ¿O tú crees que es una práctica que ya se llevaba tiempo llevando en Sodoma y en Gomorra y que esta gente tenían ya por costumbre de que en cuanto viniera alguien nuevo ya vamos a tener relaciones homosexuales? ¿Me entiendes? Es decir, esto no es una práctica aislada. Esto no es una práctica que a los moradores de Sodoma y Gomorra se les ocurriera decir, venga, pues hoy nos apetece acostarnos con estos hombres. Sino que es una práctica que ya estaban llevando, era una práctica ya en ellos, era una costumbre de ellos. Y es muy importante, pero ellos no lo dicen los revisionistas, y lo he puesto yo ahí, cuando pone hicieron abominación, y he puesto en el hebreo toebab. ¿Lo ves? Ese término toebab, que es abominación, ¿vale? Aparece en Levítico 18, 22 y 20, 13, cuando está hablando de echarse hombres con hombres. O sea que cuando ahí aparece e hicieron abominación, ahí el Señor a lo que se está queriendo referir en Ezequiel 16 es a la homosexualidad. Es a esa abominación de acostarse hombres con hombres, que aparece en Levítico después. Y es tan desagradable para el Señor este tipo de pecados que dice, y cuando lo vi, las tuvo que quitar de la vista. Dice la Escritura, cuando lo vi, las quité.
Cuando lo vi, las quité. Ya ellos no utilizan más texto. Claro, ya no les interesa. Ellos emplean Ezequiel y Jeremías. Pero claro, ¿te has olvidado de Judas 7? ¿Te has olvidado de Judas 7? Dice asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que también practicaron ¿qué? La inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza. Ahora veremos lo que pone ahí entre paréntesis. Dice, fueron puestas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Inmoralidad sexual se refiere a la relación entre un hombre y una mujer fuera del marco del matrimonio. Inmoralidad sexual. Pero claro, ¿y cuando dice vicios contra la naturaleza? ¿Qué quiere decir? Pues si nos fuéramos al griego, textualmente diría, fueron por otra carne. Y cuando dicen fueron por otra carne, si en la inmoralidad sexual se estaba refiriendo a un hombre que busca a una mujer o a una mujer que busca a un hombre fuera del marco del matrimonio, si dice fueron por otra carne, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que el hombre va en busca de otro hombre y que la mujer va en busca de ¿qué? De otra mujer. Está hablando de la homosexualidad cuando aparece aquí vicios contra la naturaleza. Es decir, los habitantes de Sodoma y de Gomorra pecaron mediante el adulterio heterosexual, pero también por la conducta homosexual, por las dos, más toda la lista de pecados que hemos estado viendo. ¿Sí hasta aquí? Ahora, Levítico 18:22 y el 20:13. Dice Levítico 18:22, lo leo. Dice, no te acostarás con un hombre como con una mujer. Es abominación. ¿Habéis visto ese término abominación? Es toev, el que hemos visto anteriormente que aparece en Ezequiel. Y Levítico 20:13 dice, si alguien se acuesta con otro hombre, como se hace con una mujer, cometen ¿qué? Una abominación, de nuevo el mismo término. Y por tanto deben morir y serán los responsables de su propia carne. Otra vez lo mismo. ¿Qué afirman los revisionistas? Lo mismo que el anterior. Es que esto es la ley de Moisés. Y el pacto de Moisés ya ha llegado a su fin. Ya estamos en el nuevo pacto. Ya esto es un nuevo pacto. Que dicen también que en el área de la ética sexual, la ley del Antiguo Testamento no es vigente en la actualidad. No es vigente. Y que hay prohibiciones como comer cerdo, utilizar ropa de materiales diferentes. Es decir, eso no lo lleva a cabo nadie, ¿verdad? Es lo que nos dicen esta gente. Entonces, ¿tú por qué hay ciertas normas como comer cerdo que no las cumple? O el Shabbat, que tú dices, no, es que esto es del antiguo pacto. ¿Y por qué en la ética sexual tú dices que esto sigue vigente? Es importante, ¿eh? Porque esta gente, ya te digo, siempre van a estar con ese juego. Sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento siempre van a estar con ese juego de decir, no es que aparece en el Antiguo Pacto, es que esto ya no es vigente para la actualidad. Pero claro, en cierta parte, por eso he dicho que las medias verdades son más peligrosas que las mentiras, porque en cierto modo es verdad lo que dicen. Nosotros la ley ceremonial del Antiguo Pacto no lo cumplimos. Aquí no matamos a sacrificio, aquí no guardamos el Shabbat, aquí vestimos ropa con más de 2 materiales. Es decir, la ley ceremonial no la cumplimos ninguno de los que estamos aquí. No estamos llamados a cumplir la ley ceremonial. Pero, ojo, que no cumplamos la ley ceremonial no significa que no cumplamos la ley moral que sí aparece en el Antiguo Pacto. Cuidado. Cuidado. La ley ceremonial es verdad que ya no la tenemos por qué cumplir. Ya no hacemos sacrificio, no guardamos el sábado, no tenemos que... Pero ¿y la ley moral? ¿La debemos de guardar como creyentes en el siglo XXI? ¿La ley moral del Antiguo Testamento? Por supuesto. Los 10 mandamientos, por ejemplo, tenemos que extraer
la ley moral de esos 10 mandamientos y tenemos que cumplirlo, mi hermano. Estamos llamados a eso. ¿Qué le podríamos decir nosotros a este tipo de personas que piensan así? Pues primeramente que miren el contexto de Levítico 18, 22 y del 20, 13. Porque si miramos el contexto, vamos a ver que el resto de verdades que aparecen en esos textos son totalmente morales y se cumplen hoy día. Porque, por ejemplo, ahí, en esos textos, si siguen leyendo, aparece la zoofilia. Ah, no, es que la zoofilia era para el antiguo pacto. Ahora sí, ahora ya nos podemos acostar también con animales. Nadie dice eso. El incesto. Es decir, todas esas cosas, todas estas prácticas aparecen en el contexto de Levítico 18, 22 y del 20, 13, y todo el mundo tiene claro que también es vigente hoy en día. ¿Por qué la homosexualidad es la única que no? Además, tenemos que tener en cuenta también, mi hermano, que varios pasajes del Nuevo Testamento reafirman las prohibiciones en contra de la conducta sexual, homosexual. Es decir, que no solo aparece en el marco del Antiguo Testamento. Es decir, si hay una ley moral que aparece en el Antiguo Testamento, pero después es reforzada en el Nuevo, evidentemente esa ley se tiene que seguir cumpliendo. Es vigente para nuestros días. No puede decir que es para el Antiguo Pacto si luego aparece en el Nuevo Testamento. Podemos concluir que Dios prohíbe la conducta homosexual, porque viola el estándar moral que se encuentra a lo largo de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, de que las relaciones sexuales solo pueden ser entre un hombre y una mujer. Y únicamente, ojo, dentro de los lazos del matrimonio. Fuera tampoco. ¿Vale? Los argumentos. Ahí lo tenéis resumidos, ¿vale? El contexto de estos versículos, como hemos visto, ocurre donde se prohíben otras prácticas sexuales que son permanentemente inmorales. Adulterio, incesto y zoofilia. Y el otro, el que ya hemos visto también, varios pasajes del Nuevo Testamento reafirman las prohibiciones en contra de la conducta homosexual. Ahora, pasamos a los textos del Nuevo Testamento. Son esos tres que veáis. Primera de Corintios 6:9, Primera de Timoteo 1:10 y Romanos 1, del 24 al 28. ¿Qué dice Primera de Corintios 6, del 9 al 10? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Dice, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Perdón. Ahora, es importante que tengamos en cuenta estos dos términos. Estos dos términos nos van a acompañar, al menos el último, en todo el Nuevo Testamento. Uno es malakoi, que no lo tenemos que confundir con macarios, ¿vale? Son dos términos totalmente diferentes. Y el otro es arsenocoites. El primero, el malakoi, es el término que todos conocemos que aparece en la escritura como afeminados. Y ese término literalmente significa suave. ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo cuando lee afeminado se piensa en el típico hombre porque tiene a lo mejor una conducta un poco más femenina, la forma de hablar, los gestos, las palabras. Ese es el contexto, ese es el término que nosotros tenemos cuando se nos viene el término afeminado. Esa es la imagen que tenemos. Pero claro, ese es el error que tenemos. Nosotros, la imagen que tenemos del afeminado del siglo XXI, trasladarla a la imagen del afeminado que tenían en el siglo I. Es que no tiene nada que ver. Es que ese es el problema a la hora de leer la escritura. Entonces tenemos que meternos dentro del mundo de Corinto, que Corinto era una locura. Corinto era una locura. Corinto era la Sodoma y Gomorra
del mundo greco-romano, para que lo entendamos. Ahora, ¿qué es lo que significa, qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice afeminados y lo que está utilizando es el término suave? Pues cualquier greco-romano del siglo I que estuviera escuchando a Pablo, lo que estaba entendiendo es eso, que se estaba refiriendo a la pareja pasiva en los actos sexuales. Es decir, aquí, malakoi, afeminado, se estaba refiriendo a la persona que estaba tomando el papel pasivo en una relación homosexual entre hombres. Creo que me entendéis, ¿no? Por dónde voy, ¿verdad? No hace falta que especifique más. Y es curioso, ¿por qué? Porque los dos términos aparecen juntos. Es interesante, ¿por qué? Porque el término malakoi aparece justo después de ¿qué? De arsenocoites. Si te das cuenta, en nuestro texto es ni los afeminados y después dice a continuación, ni los que se acuestan con hombres. Es decir, Pablo lo pone junto, ¿por qué? Porque le está dando, ¿cómo te digo yo? Lo está poniendo seguido. ¿Por qué? Porque tienen que ver los dos. Uno es malakoi, el que toma el papel pasivo, y otro es arsenocoite, que es el que toma ¿qué? El papel activo en esa relación homosexual. Pablo está criticando a los dos. Es decir, no te creas que por tomar el papel pasivo tú eres más inocente que el que toma el papel activo. Estás jugando a los dos. Arsenocoite dice literalmente los que se acuestan con hombres. Es un término compuesto, ¿vale? De la combinación de las palabras del griego arsen, que es hombre, y coite, que es relación sexual. Es decir, el hombre que tiene relación sexual que con otro hombre. Relación sexual entre hombres. Ahora, los revisionistas, ¿qué van a decir? Que tenemos que estudiar el contexto. Claro, obvio. Que aquí evidentemente no está hablando de una relación romántica entre dos hombres. Que aquí tú tienes que estudiar el contexto greco-romano. Sin entrar ahora en detalles del contexto, porque ya entraremos cuando demos el pasaje de Romano y nos centraremos bien, ya veremos un poco a ver cuál es el contexto en el que se encuentran, pero veremos también las verdades del contexto, no solo las medias verdades que nos quieren transmitir. ¿Vale? Ahora, ¿qué le diríamos nosotros a unas personas que nos utilizan estos términos y nos dicen, no, 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 es que el contexto, tú te tienes que fiar en el contexto? No, pero es que tengo los términos en griego. Sí, 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 pero es que los términos no están del todo claros, es que el contexto, hay que estudiar el contexto. Mira, ese término arsenocoites, ¿sabéis la Biblia en griego, la Septuaginta, verdad? ¿Sí? Esa Biblia se supone que es la que dice que utilizaban los discípulos, que utilizaba incluso hasta el propio Jesús, la Septuaginta, la Biblia en griego, evidentemente el Antiguo Testamento, ¿vale? El Antiguo Testamento. ¿Sabéis qué término aparece en Levítico 18, 22 y 20, 13? Cuando dice que el que se acuesta con hombre es abominación. Arsenocoites. Ese término arsenocoites es el que aparece en la Septuaginta, en Levítico 18 y Levítico 20. Por lo tanto, eso que nos está queriendo decir, algo muy importante, que cuando el apóstol Pablo utilizó este término, le estaba dando una connotación de ¿qué? De pecado sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque este mismo término es el que él estaba leyendo en Levítico 18 y en Levítico 20 cuando estaba leyendo la Septuaginta. ¿Sí? Primera de Timoteo 1:10. En este versículo, Pablo utiliza el mismo término que en Primera de Corintios 6:9, arsenocoites, el mismo otra vez. Aparece que es en una lista de vicios, lo que significa que este versículo también debería interpretarse como una prohibición absoluta de las relaciones sexuales entre hombres, ¿según qué?
según Levítico 18:22 y Levítico 20:13. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Ahora, aquí sí nos vamos a empezar a detener. Romanos 1 del 24 al 28. Este texto es el más importante del Nuevo Testamento acerca de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque es el único texto en las Escrituras que habla de la relación homosexual, tanto masculino como femenino. Es el único texto en las Escrituras donde tú vas a ver que se nombra la relación homosexual lésbica entre mujeres. Romanos 1 del 24 al 28. Vamos a leerlo. Dice Romanos 1 del 24 al 28, dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, a la impureza, de tal modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pues honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el que es bendito por los siglos. Amén. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fijaros ahora, dice, sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres dejaron la relación natural con la mujer y ardieron en deseos sexuales unos con otros. Hombres con hombres cometieron actos vergonzosos por los que recibieron en sí mismos la recompensa que merecía su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Este es nuestro texto. ¿Habéis dado cuenta que habla acerca del hombre, pero también habla acerca de la mujer? Ahora, vamos a estudiar, como he dicho antes, el contexto. ¿Vale? El contexto en el que estaba Roma, estaba el Imperio Romano, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ¿vale? Lo primero es que el matrimonio era concertado. Es decir, había muy pocos matrimonios libres. Había muy pocos matrimonios como hoy en día de elección porque este chico o esta chica me gusta, porque este chico o esta chica es un amor, es una bendición. Es decir, eso en la época de Roma, en este entonces, en el siglo I, no existía. Los matrimonios eran concertados. Por lo tanto, tú podías estar con un hombre o una mujer, sobre todo el hombre, ¿vale? Que verdaderamente tu mujer pues, no te atrayese o no te gustara o simplemente ni la aguantaras, ¿vale? Entonces existía mucho lo que es el mantener relaciones sexuales con otras mujeres. El hombre era totalmente libre de poder tener relaciones sexuales con otras mujeres, ya sean prostitutas o ya sean otro tipo de mujeres. Y también existía otras prácticas donde el hombre pues libremente podía tener relaciones homosexuales con otros hombres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente en Roma, en este siglo I, la relación homosexual no era porque a mí el hombre me gustase o porque a mí es que me atraen los hombres, sino que esa relación homosexual se daba de autoridad. Esa relación homosexual era como diciendo, yo estoy mejor posicionado que tú. Yo soy más importante que tú. Un ciudadano romano jamás tomaba el papel pasivo en la relación homosexual, sino que el que tomaba el papel activo era, por así decirlo, el importante, el fuerte, el que mandaba. Y el papel pasivo pues, lo tomaba el hombre que tenía menos importancia y tenía menos rango. ¿Vale? Eso se daba dentro de las relaciones homosexuales en Roma. Ahora, ¿qué otro tipo de relaciones también homosexuales se daban? Esto os va a escandalizar, pero es la auténtica realidad. Cuando un chiquillo tenía un maestro, daban matemáticas, daban lengua, daban... Una de las prácticas que se hacía en Roma eran las prácticas homosexuales entre el discípulo y el maestro.
seguramente Platón, Aristóteles, toda esta gente, sobre todo Platón, estarían dentro de esas prácticas. El discípulo tenía relaciones homosexuales con el maestro y le enseñaba. Eso estaba dentro de Roma en el siglo I. Por eso digo que no nos debemos escandalizar con lo que ahora ocurre, entendedme por lo que digo escandalizar, porque a veces nosotros vamos para ese estado de depravación de la Roma del siglo I. Eso nosotros ahora lo catalogaríamos como pederastia, ¿verdad? El que un maestro tenga relaciones homosexuales con su discípulo, con críos. Pero es que desgraciadamente, y hago un paréntesis, vamos para eso, ¿eh? A día de hoy, hace creo que un año y medio, en Antena 3, salió una serie, lo que pasa es que el mundo es muy listo, salió una serie de una mujer con 40 y tantos años enamorándose de un chico de 17, menor de edad. Y claro, como he dicho antes, ¿quién va a ir en contra del amor? ¿Quién va a ir en contra del amor? Pues hasta esos límites vamos a llegar, ¿eh? Yo no soy profeta, pero puedo ver hacia dónde vamos. No hay que ser muy listo. Vamos hacia eso, ¿eh? Vamos hacia eso. Ahora, tenemos esas dos prácticas homosexuales. Volvemos otra vez al tema. La de autoridad y la de enseñanza, la de los discípulos, ¿vale? Ahora, evidentemente el revisionista ve esto y dice, esta es la mía. Pablo, cuando está hablando aquí de las relaciones homosexuales, tampoco las podemos adaptar al siglo XXI. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está hablando de una relación homosexual de poder, de autoridad, y Pablo aquí está hablando de una relación homosexual de enseñanza de un discípulo con su maestro, que es que no tiene nada que ver con las relaciones homosexuales de hoy en día. Mira lo que dicen. Este es un revisionista español, ¿eh? Juan Sánchez Núñez. Dice, es evidente que Pablo no conoce una actividad homosexual que no sea fruto de la impiedad y la injusticia. Es evidente que para Pablo es impensable que pueda haber actos homosexuales que sean expresión del amor y la fidelidad de dos personas homosexuales que se aman, como hoy en día sabemos. Es imposible. Ahora, ¿nosotros qué le podemos decir a este tipo de argumentos? Mira, nosotros tenemos que entender que en Roma, como hoy en día, las relaciones homosexuales son amplísimas. Si en Roma la relación homosexual se podía dar por una relación de importancia, una relación de enseñanza, tenemos que entender que también había relaciones homosexuales como las que conocemos hoy en día, ¿eh? Simplemente porque se querían. Porque se querían. Mira lo que dice el teólogo Entigruay. Estoy muy en desacuerdo con algunas cosas, pero aquí lo clava. Dice, como clasista, debo decir que cuando leo el banquete de Platón o cuando leo los informes del Imperio Romano temprano acerca de la práctica homosexual, me parece que ellos sabían bastante acerca de lo que la gente considera hoy como relaciones de largo plazo estables entre dos personas del mismo sexo. Es decir, que no podemos tragarnos lo que dicen los revisionistas de no, es que la práctica homosexual solo se puede encajar dentro del marco de la injusticia, del poder, del avasallaje. No, 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 no. En Roma, en el siglo I, había relaciones homosexuales como las conocemos hoy en día, basadas en el amor, en que me gustas, en que es que me atraes, y tenían relaciones. ¿Eso que nos implica? A que Pablo, cuando está hablando aquí acerca de las relaciones homosexuales, se está refiriendo a las de autoridad, se está refiriendo a las de enseñanza, pero también se está refiriendo a las amorosas, igual que ocurren hoy en el siglo XXI. Más, Thomas Hubbard. Este dice lo siguiente, la conducta homosexual no era reducible a ningún patrón único. Los revisionistas te van a decir que sí, pero evidentemente si estudias un poco y lees los textos, te vas a dar cuenta de que no, de que hay una variedad, hay un abanico tremendo.
Y fíjate lo que dice este hombre, Louis Crompton. Este hombre es experto en la Roma del siglo I, en la Grecia del siglo I, y es homosexual, ¿eh? Pero yo creo que es homosexual, pero él es sincero consigo mismo. Y dice lo siguiente. Dice, ni Pablo ni ningún otro escritor judío de este periodo implican la menor aceptación de las relaciones homosexuales bajo cualquier circunstancia. Esa es la clave, bajo cualquier circunstancia. Es decir, los expertos entienden que cuando Pablo está hablando aquí de las relaciones homosexuales, se está refiriendo a todas. No solo a las de abuso de poder, no solo a las de enseñanza, no solo a las de... sino a todas. Porque es curioso, si Pablo se quisiera referir solo al abuso, a la pederastia, a las relaciones homosexuales de poder entre el importante y el que es menos importante, porque no lo especifica. Porque Pablo no lo pone en Primera de Romanos, en Romanos 1:24. Porque solo habla de las relaciones homosexuales en general, sin especificar, no, las relaciones homosexuales de poder, esas no. Por abuso no. Por enseñanza tampoco. ¿Por qué no? Porque evidentemente lo que Pablo quería aquí transmitir es las relaciones homosexuales de cualquier tipo, de cualquier intención. No importa. Mira, John Boswell, Daniel Elminiak y otros, esos dos son los dos revisionistas más importantes que tú te puedes encontrar a día de hoy. Esos son los autores que vemos aquí que apoyan, utilizando la escritura, como hemos visto, de que la homosexualidad no es pecado. Y ellos afirman lo siguiente, dice, el vocabulario que utiliza Pablo describe los actos homosexuales como impuros. Es decir, estos actos están sujetos a la desaprobación social, pero no los cataloga como pecaminosos. Ellos, en todos estos libros que veis aquí, en estos tres, van término por término en griego afirmando que lo que Pablo quería decir en Romanos 1 del 24 al 28 es que las relaciones homosexuales no eran pecado, sino que simplemente lo que estaba queriendo decir es que en este momento, en la Roma del siglo I, no estaba bien visto las relaciones homosexuales. No tenían la aprobación social. Y mira, mi hermano, déjame decirte una cosa. En la Roma del siglo I, en la Roma en la que estaba el apóstol Pablo, las relaciones homosexuales eran lo más normal del mundo. Para nada un romano del siglo I iba a haber impureza en que dos hombres se acostasen. Lo veían lo más normal del mundo. No les asombraba, no les sorprendía para nada. Estaban acostumbrados. Yo en mi tesina, en mi tesis, voy, lo que pasa es que no me da tiempo a hacerlo aquí, pero voy término por término en el griego, afirmando que Pablo, cuando utiliza estos términos, lo que está queriendo transmitir no es solo impureza, no es desaprobación social, no es que la Roma del siglo I lo estaba queriendo, lo veía mal, sino lo que estaba queriendo decir Pablo aquí con cada término que utiliza en el griego es que las relaciones homosexuales, mi hermano, están mal delante de los ojos del Señor. De que no están bien delante de los ojos del Señor, que lo desaprueba. Que es lo que os pongo aquí, ¿no? Exégesis de palabras claves. Se estudiaron los 6 términos más importantes, llegando a la conclusión que todos los autores cristianos y contemporáneos de la época lo relacionan con el pecado y no solo con algo mal visto. Ahora, aunque la homosexualidad no aparezca en otros textos, el término como tal, los revisionistas también utilizan otros pasajes muy conocidos para afirmar
que sí, que verdaderamente la homosexualidad sí existía y que aparece en la escritura y que no había ningún tipo de problema en ello. Por ejemplo, el más disparate del Antiguo Testamento, Ruth con su suegra Noemí. Tú lees a los revisionistas y van a decir, cuando Ruth le dice a Noemí, ¿no? Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo, te voy a acompañar, te voy a... Y ellos afirman que, hombre, que evidentemente eso es una relación homosexual, es una relación lésbica, es que es inevitablemente que Ruth y Noemí estaban juntas. Ya eso es rizar mucho el rizo, ¿eh? Ya eso es rizar mucho el rizo. Porque no te olvides nunca que Ruth era la suegra de Noemí. Y se le acababa de morir el marido. Estaba viuda. ¿Tú crees verdaderamente que Ruth ahora iba a tener una relación lésbica con la madre de su difunto marido? Lo veo un poco disparate, ¿eh? Lo veo un poco disparate. Ahora ellos utilizan otro, que este sí que es verdad, y cuanto más pasen los años, creo que más vamos a tener que examinarnos a nosotros mismos, es David y Jonathan. David y Jonathan, cuando se habla en la escritura acerca de su relación de amistad, David le dice que la amistad que él tenía, que el amor que él tenía por Jonathan era mucho mejor que el de las mujeres. Yo te tengo que ser sincero, ¿eh? Si yo me pongo las gafas del siglo XXI, de la mentalidad del siglo XXI, y yo leo la Biblia con las lentes del siglo XXI, te soy sincero, ¿eh? Yo diría David y Jonathan eran homosexuales, claro. Si me pongo las lentes del siglo XXI, y ojo, me las estoy poniendo yo que tenga 33 años, y vuestros niños, con todo lo que están ya comiendo y todo lo que están tragando, cuando lean ese versículo en la Biblia, y como lo lea con las lentes del siglo XXI, como hemos dicho, ¿qué van a pensar? ¿Qué conclusiones van a llegar si verdaderamente no hacemos un buen estudio de los términos, de lo que dice la palabra, de Génesis 1, de los principios bíblicos? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con las generaciones que vienen? Porque bueno, tú medio que estamos a caballo todavía, ¿no? Pero nuestros niños ya hasta en la sopa, ¿eh? Es más, incluso cuando yo di este taller en mi iglesia, en un retiro de hombres, hubo hombres que estaban recién convertidos, que habían tragado mucho y ellos decían, es que está clarísimo, es que son homosexuales y no nos hemos dado ni cuenta y estábamos equivocados, nos hemos llevado equivocados todos estos años y es que al final... Mi hermano, con todo lo que hemos visto, con toda la trayectoria de todos los versículos que hemos visto, ¿tú crees verdaderamente que si David hubiera tropezado con Jonathan y hubieran tenido una relación homosexual, Dios no hubiera confrontado a David como lo confrontó con el profeta? ¿Tú crees verdaderamente que la escritura no hubiera mencionado nada? Porque igual que tuvo el desliz con Bersabé, del mismo modo el Señor fue directo con él por medio del profeta. ¿Tú crees verdaderamente que si él hubiera tenido un desliz con Jonathan, el Señor lo hubiera dejado pasar? Bueno, esto no te lo voy a tener en cuenta. Evidentemente hubiera actuado de la misma manera, con la misma severidad, con la misma diligencia, con la misma importancia. ¿Y por qué no aparece nada en la escritura? Porque es obvio que lo que David y Jonathan tenían es una bella y bonita amistad. Lo que pasa es que este siglo XXI se está cargando la amistad. No conciben que dos mujeres sean buenas amigas. No conciben que dos hombres sean buenos amigos. Si hay dos hombres que son muy buenos amigos, es que a ti te gusta. Es que a ti te tiene que gustar los hombres. Es que todavía no te has dado cuenta, pero seguro que si tú tienes tan buena relación con Pepito es porque Pepito te gusta. Y tú quieres a Pepito, pero tú todavía no te has dado cuenta. Tú es que todavía no te has dado cuenta. Ese es el discurso. ¿Por qué? Porque esta sociedad no concibe que dos hombres y dos mujeres sean buenos amigos. Y lo que era una bonita y buena amistad
entre dos hombres, David y Jonathan, ahora este siglo XXI lo convierte ¿qué? En dos amantes. Qué triste. Qué triste. Una bonita amistad en amantes. Qué pena. Y es evidente, ¿no? Cuando dice, tu amor me es mejor que el de 1000 mujeres. Habría que entender también el papel que tenía, la imagen que tenía David de la mujer. David tendría también, Salomón tenía, dice que cerca de 1000 mujeres, pero David no se quedaría atrás tampoco, ¿eh? Entonces, para David una mujer, a lo mejor tampoco tendría mucha importancia. No tendría mucha confianza con tantas mujeres, no tendría, como tenemos nosotros hoy en día, una relación tan íntima con nuestra mujer, ¿no? O con nuestro marido, ¿no? En ese entonces el rey David no tenía esa relación, pero encontró ese espacio de confianza, ese espacio de confidencialidad, ¿en qué? En un buen amigo. En Jonathan. Otro ejemplo más, y este ya es el último que utilizan los revisionistas para decir que la homosexualidad no es pecado, y este tiene que ver hasta con Jesús. ¿Os acordáis, por ejemplo, del centurión romano cuando va y le dice a Jesús que pueda sanar a su siervo, que está gravemente enfermo? Yo no sé si tú lo sabes, pero el término en griego para siervo es doulos, ¿verdad? Pero claro, el griego es un lenguaje amplísimo, incluso mucho más que hasta el castellano. Y en este pasaje, cuando tú lees siervo, no aparece doulos, aparece pais. Y el término pais se refiere a muchacho, a jovenzuelo, a un joven. ¿Vale? Entonces ellos afirman que claro que no aparece el término doulos, pero aparece el término pais, porque este centurión lo que tenía era una relación romántica con ese siervo y que por eso no lo llama doulos, por eso lo llama pais, muchacho, porque él lo quería tanto, lo amaba tanto, tenía una relación homosexual con él que no lo podía llamar siervo, doulos. Y que evidentemente, claro, Jesús, conocedor de todo, él sabía la relación homosexual que tenía con ese jovencito. Y dicen los revisionistas, y fíjate lo bueno que es Jesús, que en vez de confrontarlo con el pecado y decirle, hombre, arrepiéntete de la relación homosexual que tú tienes con tu muchacho, si no lo sana, le da como 3 palmaditas a la espalda y le dice, no, hombre, tú sigue así, que lo estás haciendo muy bien, te voy a sanar al muchacho. Ahora, si estudiamos bien el griego, si estudiamos bien las escrituras, nos vamos a dar cuenta que los evangelistas, el término doulos y el término pais, lo intercambian, juegan con esos términos. No significa que aquí aparezca pais y quiera decir otra cosa diferente a doulos, sino que los autores del Nuevo Testamento lo intercambian. En unos aparece doulos y en otros aparece pais. Y no solo aparece aquí, sino aparecen muchísimos ejemplos donde se está queriendo referir a siervo y lo llama pais. ¿Por qué lo llama pais? Porque ese siervo sería de una edad muy corta, muy pequeño. Y por eso lo cataloga como pais. Pero utilizar la diferencia de esos términos pais y doulos para afirmar que el centurión romano tenía una relación homosexual con su esclavo, con su siervo, no tiene fundamento. Lo que pasa que, claro, como he dicho anteriormente, rizamos el rizo. Rizamos el rizo. Ahora, yo no sé si habéis visto la serie de Chosen. Espero no haceros spoiler de la escena. Esta escena aparece. Y aparece la escena donde el centurión le está queriendo pedir que sane a ese siervo, a ese país. Y si te das cuenta, Pedro tiene una conversación con ese centurión y el centurión le hace ver o le hace entender como que él anteriormente había tenido un desliz
pero no homosexual, un desliz con otra mujer, y fruto de ese desliz con otra mujer había nacido este país. ¿Me entendéis? ¿Me seguís? Esto no aparece en las escrituras, ¿vale? Pero me parece un razonamiento coherente, interesante. ¿Por qué? Porque por eso a lo mejor el centurión le llama país, le llama muchacho. Porque es cierto que le tenía cierto aprecio y cierto cariño a ese siervo. Porque podría ser fruto de un desliz y él automáticamente lo acoge como siervo en su casa. No puede acogerlo como hijo, pero lo acoge como siervo. Y por eso le tiene tanto cariño que al ver que está enfermo, automáticamente le pide a Jesús que lo sane. No es un razonamiento bíblico, ¿vale? Lo repito, no aparece en la Escritura, pero me parece un razonamiento que, oye, a mí me hizo pensar, digo, mira, es posible. Este razonamiento de The Chosen, es posible. También tenemos que entender, que es algo también muy importante, que el pensamiento que nosotros tenemos de esclavos de Egipto, eso en esta época de Roma, eso no existía, ¿eh? Es decir, normalmente, incluso dicen algunos historiadores, que los que eran esclavos vivían mejor a veces que hasta las personas libres. Porque había personas libres que estaban tirados en la calle y el esclavo al menos, pues bueno, trabajaba para su amo, pero al menos tenía un techo. Y no le faltaba la comida. Y a veces eran seres muy queridos con la familia, ¿eh? Tenían una relación muy estrecha con la gente de la familia después de tantos años. Entonces no me extraña que para este centurión también, ese muchacho, ese país, fuera querido por él, de un día tras otro. No que tuviera una relación homosexual con ese muchacho. Y que Jesús aparte lo aprobara sanándolo. Pues hasta aquí la primera sesión de este taller. Quien esté más interesado en, sobre todo en Romanos 1, del 24 al 28, que me dé el correo y se lo puedo pasar en PDF para todo aquel que lo quiera. Es mi tesina, es mi trabajo, y ahí vais a poder comprobar dónde se estudian todos los términos del griego y vas a poder comprobar que todas son catalogadas como pecado por el apóstol Pablo. De verdad que no te dé apuro porque la tengo para bendecir. No es exclusiva mía, no, sino la tengo para bendeciros y para bendecir a la iglesia acerca de la verdad de las Escrituras. Lo que me gustaría con esta sesión es eso, dejar claro que en base a las Escrituras no hay ninguna duda de que la homosexualidad es pecado. Ahora, hoy me habéis visto muy tajante, muy serio, muy duro con esta gente, con esta gente que son unos hachas, pero ya para el miércoles que viene ya trataremos acerca de la parte más pastoral, de lo que la iglesia debe de hacer, porque la iglesia ahora conoce la verdad, pero claro, ahora la verdad, mi hermano, entiéndeme, no vale de cualquier manera, ¿eh? La verdad. La verdad tiene que ir con misericordia, tiene que ir con gracia, tiene que ir con amor, tiene que ir con perdón, tiene que ir con ciertos aspectos. No solo vale la verdad. A veces somos con la verdad muy tajante y la verdad tiene que ir también acompañada de otros ciertos atributos que ya daremos el miércoles que viene y veremos qué papel tenemos nosotros como iglesia para si el día de mañana por estas puertas, y ojalá que Dios lo quiera, entre una persona con este tipo de pecado y este tipo de lucha. ¿Por qué no, mi hermano? Si yo te contara aquí mis luchas, te quedarías flipando. Te tendría que ir corriendo de aquí. Pero aquí estoy luchando con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no puede venir una persona aquí que esté luchando con esto, pero que con el poder del Espíritu Santo se mantenga firme? Es lo que dice la palabra. Yo lo creo. Y por eso he hecho esta tesina, porque lo creo. Entonces creo que tengo que defender la verdad, como hemos hecho esta tarde, pero que también tenemos que tratar a estas personas, ¿eh? Y tenemos que cuidarlas, y tenemos que hablarles del Evangelio, y tenemos que hablarles del amor del Señor, y hay que hablarles también.